Buenos días, mi nombre es Bernardo Rodríguez, soy estudiante de la Universidad UNAD en la Facultad de Derecho. En el día de hoy vamos a hacer énfasis en una materia en el área de mecanismos alternativos en solución de conflictos. En este presente video realizaré una simulación de una audiencia de conciliación extrajudicial en el derecho. Esta actividad se desarrolla conforme a la Ley 2220 del 2022 de la República de Colombia, la cual regula los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Durante esta simulación asumiré el rol de conciliador y expondré las diferentes etapas del trámite conciliatorio, donde se incluyen la instalación de la audiencia, la exposición de los hechos, la exploración de intereses, la formulación de propuestas y finalmente la construcción del acuerdo conciliatorio. Siendo las 9 de la mañana del 30 de abril del presente año 2026, damos inicio a una audiencia de conciliación extrajudicial en el derecho. La presente diligencia tiene como finalidad resolver el conflicto surgido entre los hermanos Ramírez y la empresa Agromat S.A., relacionado con el uso, administración y arrendamiento de un mueble familiar ubicado en la ramera Los Ramales del municipio de Bucaramanga, Santander. En esta audiencia comparecen las siguientes partes convocantes: la señora Elena Ramírez, la señora María Paula Ramírez, el señor Carlos Ramírez y el representante legal de la empresa Agromat S.A. Antes de iniciar, es importante recordar que la conciliación es un mecanismo alternativo de soluciones de conflictos, mediante el cual las partes buscan resolver sus diferencias de manera pacífica, voluntaria y dialogada, y con la ayuda de un tercero neutral denominado conciliador. También es importante indicar que todo lo expresado en esta audiencia debe hacerse bajo el principio de la buena fe. Las partes deben actuar con respeto. Los acuerdos logrados tendrán efectos legales, prestando mérito a lo ejecutivo y haciendo tránsito en costa juzgada. Una vez explicado lo anterior, damos inicio a la exposición de los hechos. De acuerdo con la información suministrada, el conflicto inicia con el fallecimiento del señor Luis Alberto Ramírez en el año 2019, quien era propietario de un terreno conocido como el Solar de los Ramírez. Tras su fallecimiento no se realizó el trámite de sucesión, por lo que este inmueble continuó perteneciendo a sus 3 hijos. En este caso, los herederos figura como lo establece la ley y sus registros civiles y cédula de ciudadanía, la señora Elena Ramírez, María Paula Ramírez y Carlos Ramírez, en calidad de copropietario. Posteriormente, el señor Carlos Ramírez, quien permanecía viviendo en la vereda, decidió construir una bodega metálica dentro del terreno familiar y arrendarla verbalmente a la empresa Agromat S.A., dedicada al mantenimiento de maquinaria agrícola. El acuerdo se realizó sin autorización expresa de sus hermanas y sin la celebración de un contrato escrito. Según lo manifestado, el canon de arrendamiento acordado era de 1.700.000 pesos, moneda corriente, mensuales. Con el paso del tiempo, la empresa incrementó sus actividades comerciales y comenzó a operar en horarios nocturnos y fines de semana, utilizando maquinaria que generaba alto volumen de ruido, vibraciones, tránsito constante de vehículos de maquinaria pesada. Estas situaciones ocasionaron múltiples quejas por parte de los habitantes de la vereda, quienes manifestaron sentirse afectados la tranquilidad, la convivencia, el ruido constante y el daño posteriormente hacia la carretera terciaria. Por otra parte, la empresa Agromat S.A. suspendió el pago de los cánones de arrendamiento, argumentando problemas estructurales en la bodega, especialmente filtraciones en el techo y condiciones deficientes de seguridad. Al mismo tiempo, la señora Elena María Ramírez expresaron inconformidad debido a que nunca se les dio aviso, nunca dieron la autorización del arrendamiento.
Tampoco recibieron información sobre el dinero percibido y no fueron consultadas respecto a la administración del inmueble. Finalmente, ante el deterioro de las relaciones familiares y las afectaciones comunitarias, en cumplimiento del pago de las partes, decidieron acudir a un conciliador, mecanismo alternativo de solución de conflictos. Después de analizar los hechos expuestos posibles por varios conflictos jurídicos y sociales presentes en este caso, se ven varias falencias y varios puntos. Primero, un conflicto familiar relacionado con la administración de un inmueble heredado. Segundo, un conflicto patrimonial derivado del arrendamiento realizado sin autorización de todos los copropietarios. Tercero, también hay un conflicto contractual por el incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento. Cuarto, un conflicto comunitario ocasionado por las afectaciones generadas a los vecinos de la vereda. Y finalmente, como quinto, un conflicto de convivencia relacionado con el ruido y las actividades comerciales desarrolladas en el terreno. Como conciliador, es importante identificar no solamente las exposiciones de las partes, sino también sus intereses reales. En este caso, las hermanas Elena y María buscan transparencia en el manejo del inmueble, participación en las decisiones y protección de las convivencias ciudadanas. Por su parte, Carlos Ramírez manifiesta que su intención fue evitar el deterioro del terreno y generar recursos para cubrir gastos relacionados con los impuestos y mantenimiento del servicio. La empresa Agromat expresa su interés de continuar desarrollando su actividad económica, pero bajo condiciones claras y seguras. Observando estas posiciones, se evidencia que todas las partes tienen un interés común: preservar el inmueble familiar y evitar que el conflicto se siga escalando. Propuesta de conciliación. Con fundamento anterior, como conciliador, propongo las siguientes fórmulas de arreglo. Primera propuesta: reconocer que el inmueble continúa siendo propiedad familiar en común, en este caso de los tres hermanos. Segunda propuesta: establecer que cualquier decisión futura relacionada con arrendamientos, construcciones, mejoras, explotación económica del inmueble deberá ser aprobada por parte de los copropietarios y debería constarse por escrito. Tercera propuesta: que el señor Carlos Ramírez realice una rendición detallada de cuentas al respecto: ingresos obtenidos, ingresos realizados. Y también debe de darse adecuaciones efectuadas en el inmueble. Cuarta propuesta: que la empresa Agromat S.A. se comprometa a cancelar los cargos de arrendamiento mediante cuotas mensuales previamente acordadas. Quinta propuesta: que la empresa limite sus actividades en horarios comprendidos entre las 7 de la mañana y 6 de la tarde, evitando operaciones nocturnas y disminuyendo el impacto sonoro. Sexta propuesta: implementar adecuaciones locativas para solucionar filtraciones, problemas de seguridad y condiciones inadecuadas de la bodega. Séptima propuesta: que los hermanos Ramírez inicien un trámite de cesión instatada con el fin de formalizar jurídicamente la propiedad del inmueble. Se realiza una construcción del acuerdo donde, después de escuchar las propuestas planteadas y evidenciar la disposición del diálogo por parte de los involucrados, las partes manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo integral. Primero, reconociendo que la copropiedad del inmueble entre los hermanos Ramírez sea clarificada. Segundo, rendición de cuentas por parte del señor Carlos Ramírez dentro de los 30 días siguientes. Tercero, una formulación escrita de cualquier contrato futuro relacionado con el terreno o bien inmueble. Cuarto, pago de los cánones de arrendamientos adeudados por parte de Agromat, sean mediante cuotas mensuales. Quinto, restricción de los horarios de funcionamiento de la empresa, implementación de medidas para disminuir el ruido y afectaciones comunitarias. Y séptimo, inicio del proceso de sucesión incetada. El cierre de la audiencia: alcanzamos los acuerdos anteriormente mencionados, se deja constancia por parte de la conciliación de manera libre y voluntaria. Es importante recordar que esta acta de conciliación tiene efectos legales y presta méritos ejecutivos y hace tránsito cosa que llega paulatinamente
a un juzgado conforme a la ley 2022 del 2022. Finalmente podemos concluir que la conciliación constituye un mecanismo eficaz para resolver de manera pacífica, promoviendo el diálogo, la convivencia, el respeto y la construcción conjunta de soluciones. Para finalizar, cabe recordar que para nosotros como futuros profesionales, esto es un área que se va a dar muy relativamente porque son situaciones que se prestan mucho en nuestro país. Por lo tanto, materias como esta van a ser muy consecutivas. Por lo tanto, deberíamos estar más enfáticos en estos temas, ser muy neutral, mirar las posiciones con el tal de llegar a construir un punto donde ambas partes, las que estén involucradas, se saceen de la manera mayor posible y llegar a un acuerdo de la forma más pacífica y neutral posible. Muchas gracias.